Hola, mi nombre es Mariana Rivera y soy docente del Departamento de Desarrollo Biotecnológico. En el teórico de hoy vamos a hablar sobre los tipos de vacunas y sobre los ayudantes. Antes de hablar sobre los diferentes tipos de vacunas que se han desarrollado, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan las vacunas para entender por qué fue necesario desarrollar estos distintos tipos de vacunas. Entonces, ¿en qué consiste la vacunación? La vacunación es la estimulación del sistema inmune contra un agente causante de infección mediante la administración al organismo de una preparación que se parece al agente que causa la enfermedad, pero que no causa la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es desencadenar una respuesta inmune que sea duradera, que proteja al individuo vacunado y también a la comunidad de la enfermedad, o que lo ayude a controlarla. Y en este sentido hay dos tipos de vacunas. Están las vacunas terapéuticas, cuyo objetivo es tratar una enfermedad preexistente, y están las vacunas profilácticas, cuyo objetivo es evitar que ocurra una enfermedad, es decir, que son preventivas y se administran a individuos sanos. En este teórico nos vamos a centrar en las vacunas profilácticas. Entonces, ¿cómo logramos esta respuesta duradera? Bueno, estimulando al sistema inmune e induciendo la generación de memoria. La exposición a una vacuna, debe desencadenar un pool de linfocitos B y T de memoria que sean antígenos específicos y que en un siguiente encuentro con el patógeno van a ser activados y van a provocar la eliminación del patógeno, evitando la enfermedad. Entonces, la vacunación prepara al sistema inmune para defender al organismo de un patógeno. Pero el sistema inmune no elimina los mismos patógenos, a todos los patógenos de la misma manera, ¿no? Porque los patógenos son distintos. Hay unos que son bacterias, hay virus, hay hongos, hay parásitos, infectan de manera distinta, son intracelulares, extracelulares, tienen tropismo por distintos tejidos, interaccionan con distintos receptores, tienen distintos mecanismos, algunos liberan toxinas, otros no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando un individuo es infectado por un patógeno? Bueno, en primer lugar, se va a activar el sistema inmune innato, ¿sí? Y si el sistema inmune innato no es capaz de controlar esa infección, se va a activar el sistema inmune adaptativo, y dependiendo de cómo sea esa estimulación, se va a desencadenar la respuesta humoral o la respuesta celular, ¿sí? Que, bueno, estos dos tipos de respuesta, digamos, tienen funciones distintas y sirven como para atacar distintos tipos de patógenos, ¿sí? Entonces, luego de la vacunación, el sistema inmune, primero, ¿puede generar una respuesta? ¿Esta respuesta es adecuada? ¿Es protectiva? Por ejemplo, ¿me sirve si para protegerme de un patógeno intracelular una respuesta netamente humoral? No, también necesito la respuesta celular. Entonces, eh, los principales desafíos de las vacunas son, primero, generar una respuesta inmune y que esa respuesta sea protectiva, efectiva contra el patógeno que nosotros, contra el que nos queremos proteger, además que sea duradera, que genere memoria y que sea específica, y además que no genere efectos adversos en el individuo vacunado. Entonces, para generar diferentes respuestas inmunes frente a distintos tipos de patógenos, necesitamos distintos tipos de vacunas. Bueno, y esta es la lista de las vacunas que vamos a tratar ahora. Bueno, las vacunas vivas atenuadas son microorganismos vivos, virus o bacterias, que fueron atenuados en el laboratorio. Es decir, pierden la capacidad de virulencia, digamos. Se replican deficientemente en el individuo inmunizado, pero no causan enfermedad. Emulan la respuesta inmune que se va a desencadenar frente a la infección con el patógeno, ¿sí? La principal ventaja que tienen estas vacunas es que generan potentes respuestas inmunes que son protectivas en general, incluyendo inmunidad mediada por células, que es tan necesaria para combatir los patógenos intracelulares. Con una o dos dosis ya es suficiente para lograr inmunidad duradera. Las principales desventajas que tienen estas vacunas es que tienen riesgo de reversión de la virulencia, por ejemplo, como ocurre con la vacuna de la polio oral, que puede causar parálisis, en muy pocos casos, pero hay casos. Y bueno, dado que lo que se está inoculando es un microorganismo vivo,
el individuo al que se le inocula este tipo de vacunas debe ser inmunocompetente, porque debe ser capaz de controlar ese microorganismo vivo que se le inocula, ¿sí? Aunque no sea patógeno. Por esta razón, no es posible inmunizar a inmunocomprometidos. Algunos ejemplos, por ejemplo, de vacunas vivas atenuadas para combatir enfermedades bacterianas, puede ser la vacuna de la BCG contra la tuberculosis. Acá les cuento un dato curioso. Calmette y Guérin, que fueron los investigadores franceses que desarrollaron el bacilo de Calmette y Guérin, el BCG, para atenuar el patógeno hicieron 239 pasajes de un cultivo de Mycobacterium bovis, estuvieron 13 años, desde 1908 hasta 1921, atenuando este patógeno, y así obtuvieron el bacilo de Calmette y Guérin, el BCG. Bueno, y un ejemplo de vacuna viva atenuada contra enfermedades virales puede ser la vacuna de la polio oral, la OPV, la vacuna de Sabin, o la vacuna contra el sarampión, contra el rotavirus o contra fiebre amarilla. Las vacunas inactivadas, o también conocidas como microorganismos muertos. Bueno, son microorganismos que fueron inactivados, o sea, no son viables. Esto se hace por métodos físicos, por calor o químicos. El patógeno ya no es viable, pero queda intacto para ser reconocido por el sistema inmune, y así se desencadena una respuesta y se genera una inmunidad. La principal ventaja que tienen estas vacunas es que no hay riesgo de que se revierta la virulencia, porque esta inactivación es irreversible, ¿sí? Y bueno, dado que lo que se está inoculando no son microorganismos vivos, se podría inmunizar a personas inmunocomprometidas. Las principales desventajas que tienen estas vacunas es que pueden no generar una respuesta inmune que sea protectiva o que sea lo suficientemente duradera. En general, fallan en inducir inmunidad celular, y se necesita más de una dosis para generar protección. Algunos ejemplos, por ejemplo, la vacuna contra pertussis, contra tos convulsa celular, la que se conoce como Whole Cell Pertussis o WP, o contra un virus puede ser la vacuna de la polio inactivada, ¿sí? Conocida como vacuna de Salk o IPV. Bueno, las vacunas de subunidades. En las vacunas de subunidades se utiliza como una parte del patógeno, ¿sí? En las vacunas de subunidades proteicas se utiliza un antígeno proteico, o incluso un epítope, una pequeña partecita del antígeno proteico, que estén expuestos en el patógeno, que sean conservados y que sean reconocidos por el sistema inmune. Los métodos para obtener estas vacunas de subunidades proteicas puede ser o purificación de los antígenos a partir de cultivo o mediante proteínas recombinantes, ¿sí? Entonces acá tenemos el patógeno y utilizamos solo una subunidad, como puede ser en este caso esta proteína, ¿sí? Entonces, el antígeno queda intacto y no es capaz de generar infección por sí mismo, y puede ser reconocido por el sistema inmune y desencadenar una respuesta inmune. Bueno, las principales ventajas es que, bueno, son seguras, no hay riesgo de infección, y las principales desventajas es que pueden no generar una respuesta inmune y pueden requerir el uso de adyuvantes, que ahora más adelante vamos a ver lo que son. Y en general, generan baja inmunidad celular y se precisa más de una dosis para lograr la protección. Algunos ejemplos, la vacuna contra malaria, que fue aprobada recientemente, o la vacuna contra influenza, la que se llama Split, que tiene pedacitos del virus de influenza. Bueno, las VLPs, Virus-like Particles, pueden considerarse un tipo de vacunas de subunidades, ¿sí? Y lo que estas vacunas son vacunas que se logran con antígenos proteicos virales que tienen la capacidad de autoensamblarse formando estas partículas, ¿sí? Acá les pongo un esquema de lo que sería el virus viable con su material genético y cómo sería la VLP. Ven que no tiene material genético, es decir que esta VLP, si llegara a una célula, no es capaz de replicarse e infectar como si lo sería el virus, ¿sí? No es una partícula viable, pero su superficie queda intacta, por lo que puede ser reconocida por el sistema inmune y desencadenar una respuesta.
se obtienen de forma recombinante, por lo que se puede hacer quimeras, es decir, combinar un antígeno de un virus y de otro, o de un tipo y de otro tipo, ¿sí? Aunque esto trae algunos desafíos a nivel biotecnológico en la producción, pero bueno. Tienen más o menos entre 20 y 120 nanómetros y pueden ser con o sin envoltura lipídica. Acá les muestro algunos ejemplos de LPs. Ven que esta es de simple capa, esta tiene como proteínas mayores y menores de la cápside, esta tiene varias capas y esta es envuelta, ¿sí? Bueno, las principales ventajas es que son vacunas muy seguras, no hay riesgo de infección, y además generan una respuesta tanto humoral como celular, porque emulan la forma en que el sistema inmune reconoce a los virus. Y esto es muy importante, porque una gran falla que tienen la mayoría de las vacunas es que no se logra generar respuesta celular. Y por eso a veces las vacunas no son lo suficientemente efectivas, ¿sí? Además, tienen un tamaño óptimo para ser reconocidas por las células presentadoras de antígenos, y esto hace que la respuesta que se desencadene sea bastante potente. Bueno, las principales desventajas que tienen es que, bueno, presentan algunos desafíos en cuanto a su producción biotecnológica, ya que, bueno, esa capacidad de autoensamblarse solo lo tienen algunas proteínas, y bueno, la estructura tridimensional a veces puede ser compleja. Entonces, bueno, lograr la estabilidad no es fácil, además, ya que se producen de forma recombinante en los organismos donde se produce, que pueden ser levaduras o algunas bacterias, eh, pueden ocurrir modificaciones post-traduccionales que compliquen justamente ese autoensamblaje, y además lograr la envoltura no es nada fácil a nivel de producción de laboratorio, ¿no? Bueno, y la otra desventaja que tienen es que, dado que tienen todos estos temas en la producción, son vacunas bastante costosas. Un ejemplo es la vacuna contra el HPV, tanto la Cervarix como la Gardasil se basan en VLPs. Bueno, las vacunas de toxoides también se consideran como vacunas de subunidades, pero en este caso lo que se utiliza es, en vez de una parte del microorganismo, se utiliza una toxina que el microorganismo libere al ambiente, como por ejemplo Clostridium tetani, que libera la toxina del tétano. Y bueno, esta toxina se inactiva en el laboratorio y se obtiene una toxina inactiva, ¿sí? Esta inactivación es irreversible y la toxina inactiva queda intacta para ser reconocida por el sistema inmune y que se desencadene la respuesta y la memoria. Bueno, son vacunas seguras, no hay riesgo de infección, y además son vacunas muy estables, la formulación es muy estable y tienen larga duración. Bueno, como principales desventajas es que pueden no generar una respuesta inmune, pueden requerir uso de adyuvantes, en general generan baja inmunidad celular, son más propensas a generar inmunidad humoral, y se precisa más de una dosis para generar protección. Algunos ejemplos es la vacuna del tétano, contra el tétano, que es un toxoide de la toxina de Clostridium tetani, y de difteria, que también es un toxoide de Corynebacterium difteria. Bueno, las vacunas conjugadas también son un tipo de vacunas de subunidades, y estas vacunas contienen un antígeno, pero en vez de ser proteico es de polisacáridos, que es conjugado, o sea, unido a una proteína que se denomina carrier. Carrier porque como que lo que hace es transportar ese antígeno polisacárido. ¿Sí? Acá tenemos un diplococo que tiene una cápside de polisacáridos. Acá vemos el polisacárido, bueno, se conjuga a un carrier y esto sería lo que incluimos en la vacuna, ¿sí? La proteína carrier puede ser del mismo organismo o no, en general se trata de que sí sea. Y bueno, ¿y por qué se tiene que hacer esto? Y que esto es un pequeño recordatorio, porque los antígenos polisacarídicos solos son capaces de desencadenar respuestas inmunes que son T independientes y no generan memoria. Sin embargo, cuando se agrega un carrier, una proteína, se genera una respuesta inmune dependiente que no solo va contra el carrier, sino también va contra el polisacario que tiene conjugado, y así se generan memoria, ¿sí? Bueno, las ventajas es que bueno, no presentan riesgo de infección,
Y las desventajas es que, bueno, pueden no generar una respuesta inmune adecuada, pueden requerir uso de ayudantes, generan baja inmunidad celular y se precisa más de una dosis para generar protección. Algunos ejemplos es las vacunas de neumo o las vacunas contra hemófilos influenza B o contra meningococo. Bueno, las vacunas de vectores. Para lograr estas vacunas lo que se hace es que a microorganismos, que pueden ser virus o bacterias no patógenos, se les inserta material genético que codifica para un antígeno de un patógeno, para que luego este microorganismo que no es patógeno lo ingrese en las células del individuo vacunado, ¿sí? Acá tenemos el patógeno, por ejemplo, en este caso, y acá tenemos un vector no patógeno, en este caso adenovirus, por ejemplo, y tomamos un segmento de ADN del patógeno que va a codificar para un antígeno de este patógeno, supónganse que sea esta proteína expuesta, y mediante tecnología de ADN recombinante lo que se hace es que se inserta este ADN del patógeno en el vector no patógeno, ¿sí? Lo ven acá. Entonces, bueno, este patógeno después, cuando lo inoculemos en la vacuna, en el individuo, va a llevar este ADN del patógeno a el individuo, ¿sí? Y así se va a generar la respuesta. Pueden ser replicantes o no replicantes. Y algunos ejemplos de vectores, puede ser adenovirus, el virus de la estomatitis vesicular, que los vectores de virus son los más usados, pero también pueden ser bacterias. Por ejemplo, algunas cepas atenuadas de Salmonella entérica se podrían usar como vectores. La principal ventaja es que, bueno, no presentan riesgo de infección, generan una buena respuesta humoral y también celular. Y bueno, las principales desventajas es que también se genera una respuesta inmune contra el vector, y esto limita el uso de vectores. Y bueno, puede tener efectos adversos, porque si la reacción es muy grande, puede generar como, no sé, inflamación o algo así en el sitio de inoculación. Bueno, y esto que se limite el uso de vectores también es importante porque, bueno, como que, por ejemplo, el adenovirus, que es un vector que se usa bastante, bueno, solo si lo usamos para una vacuna ya no lo podemos usar de nuevo, ¿sí? Y bueno, la otra gran desventaja es que la producción de la vacuna requiere el cultivo celular, lo que hace que sea más complicado y más caro. Un ejemplo de vacunas con vectores, la vacuna contra ébola, que se llama Ervebo, y utiliza el virus de la estomatitis vesicular como vector. Bueno, las vacunas de ADN. Estas vacunas contienen ADN codificante de un antígeno del patógeno, y bueno, como vemos acá, tenemos el patógeno, ¿no? Tomamos un segmento de su ADN, y en vez de incluirlo en un vector, voy a hacer un adenovirus que vimos recién, se incluye en un plásmido, ¿sí? Y este plásmido conteniendo el ADN del patógeno, lo ven acá, es con lo que se formula la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que al ingresar al organismo este plásmido, bueno, en primer lugar, puede ser reconocido el ADN en sí, y en segundo lugar, las células cuando este plásmido ingrese al núcleo, lo puede traducir, transcribir y expresar las proteínas del patógeno, ¿sí? Y entonces, mediante estos dos mecanismos, tenemos que puede ser presentado en el contexto de MHC clase 1 o de MHC clase 2, ¿sí? Y esto tanto en las células del sitio de inoculación, como también directamente en las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Y esto, bueno, esto va a desencadenar que se estimulen como las dos vías de la respuesta, ¿sí? La respuesta humoral y la respuesta celular. Bueno, y la principal ventaja que tienen estas vacunas es que generan una respuesta inmune balanceada, tanto humoral como celular, no hay que manipular microorganismos como en vectores, la formulación es estable y es relativamente fácil de producir. También tiene algunas desventajas, y es que, bueno, podrían presentar riesgo de integración del material genético en el genoma del huésped, y eso podría traer aparejados algunos problemas. Además, necesitan un buen sistema de delivery, de entrega de este plásmido
a las células. Bueno, no es posible inmunizar a inmunocomprometidos y además no hay ninguna vacuna aprobada para humanos. Bueno, las vacunas de ARN. Las vacunas de ARN son similares a las de ADN, solo que en vez de incluir el ADN del patógeno, incluimos el ARN del patógeno, ¿sí? Como acá se muestra en el esquema. Y bueno, acá en esta ilustración les muestro también, bueno, se inocula el ARN del patógeno y, bueno, este ARN va a ser reconocido por los TLRs, ¿no? Es internalizado por las células, reconocido por algunos TLRs, y esto desencadena liberación de citoquinas proinflamatorias. A su vez, este ARN mensajero va a ser traducido y se van a producir los péptidos del patógeno que van a ser presentados en el contexto de MHC clase 1, porque en realidad se los va a detectar en el interior de la célula, ¿sí? Y bueno, y entonces esto va a desencadenar la estimulación de células T y B y, bueno, hay una respuesta celular y humoral balanceada, ¿sí? Bueno, como principal ventaja es que genera una respuesta inmune, humoral y celular balanceada, como decíamos recién. Las principales desventajas es que generan muy baja inmunogenicidad en humanos, muy baja. Se ha probado que se precisan grandes cantidades de ARN y más de una dosis para generar protección. Además, presenta algunos desafíos en la producción, ya que el ARN es una molécula muy inestable, y bueno, hay algunas estrategias que se usan, como incluir el ARN en liposomas, o incluir una proteína que se llama protamina también para mejorar este problema de la inestabilidad. Pero bueno, al día de hoy no hay ninguna vacuna aprobada para humanos. Pero un ejemplo de una vacuna que se está hablando mucho es la vacuna candidata para COVID-19 de Moderna, que es una vacuna basada en esta tecnología de vacunas ARN que actualmente está en fase 3. Bueno, los adyuvantes. Los adyuvantes, como lo dice la palabra, son sustancias que ayudan. ¿Que ayudan a qué? Ayudan a acelerar, potenciar, prolongar la respuesta inmune o a modularla hacia el fenotipo requerido, ¿sí? Fueron descubiertos aproximadamente en 1920 por Gastón Ramón en Francia, que él estaba produciendo antisuero en caballos y se dio cuenta que en aquellos caballos que tenían como un absceso en el sitio de inoculación producían más anticuerpos, y ahí se dio cuenta de que, bueno, si se agregaba alguna sustancia, la respuesta desencadenada era mayor. Más o menos por la misma época, un inglés, Alexander Glennie, vio lo mismo en sales de aluminio, y desde 1932 las sales de aluminio se utilizan como adyuvantes en vacunas para humanos, ¿sí? Pero además de las sales de aluminio hay otro montón de sustancias, en general de origen natural, que se pueden utilizar como adyuvantes, ¿sí? Está el MF59, que es una mezcla de dos sustancias, el incompleto de Freund, bueno, las BLPs, que veíamos recién como vacunas, algunas BLPs también se utilizan para potenciar la respuesta de otros antígenos, los liposomas, también hay sistemas de adyuvantes, es decir, que se combinan dos adyuvantes para mejorar la respuesta. Hay agonistas de TLRs, saponinas, ISCOMs, que son las nanopartículas que se hacen con saponinas, y también otros tipos de nanopartículas. Bueno, en esta tabla les muestro las vacunas que hay con los distintos tipos de adyuvantes, ¿sí? Y ven como acá, a partir de mediados de 1920, se utilizan las sales de aluminio y no se utilizó otro adyuvante casi hasta mediados de los 90. ¿Sí? Después de los 90 se empezaron a desarrollar otros, como los virosomas o el MF59, pero bueno, hasta ahí solo se usaban las sales de aluminio. ¿Y por qué? Porque en realidad el mecanismo de acción no se termina de entender del todo, ¿sí? Y esto trae aparejados preguntas y preocupaciones respecto a la seguridad, ¿sí? Porque si estamos
inoculando una sustancia en individuos sanos que en realidad no sabemos cómo funciona, no sabemos qué problemas puede traer aparejado. Bueno, los adyuvantes se pueden clasificar como vehículos y como inmunoestimulantes. Los vehículos son en general sustancias particuladas como sales minerales, emulsiones, liposomas, y lo que hacen es transportar el antígeno hacia las presentadoras de antígeno para que éstas puedan reconocer ese antígeno, es decir, lo que hacen es simulan la infección. Los inmunoestimulantes, por el contrario, son sustancias que estimulan directamente a las células del sistema inmune y así aumentan la respuesta hacia los antígenos. Algunos ejemplos de inmunoestimulantes son los agonistas de TLR, como pueden ser la gelina, el LPS, las saponinas, algunas citoquinas, ¿sí? Y bueno, y hay algunos adyuvantes que son ambas cosas, funcionan como inmunoestimulantes y también como vehículos. Las principales propiedades de los adyuvantes son que aumentan la velocidad, la potencia y la duración de la respuesta inmune, y además la modulan o la balancean hacia un determinado fenotipo, ¿sí? Y esto lo logran mediante la estimulación de células T helper y citotóxicas, además modulan isotipos, subclases, cantidad y especificidad de los anticuerpos. Y bueno, y otra gran propiedad que tienen los adyuvantes es que disminuyen la cantidad de antígeno necesario para lograr la protección. Y esto se conoce como efecto dose sparing, y es muy importante cuando, por ejemplo, hay una vacuna que tiene una alta demanda, ¿sí? Que se necesita una gran cantidad de antígeno. Si se le agrega adyuvante, es posible bajar la cantidad de antígeno por dosis y así cubrir más dosis, ¿sí? Por ejemplo, como puede ser en el caso de una pandemia. Bueno, y además mejoran la respuesta inmune frente a antígenos que son poco inmunogénicos. Bueno, y en este esquema lo que les muestro es cómo los adyuvantes estimulan las distintas moléculas, ¿sí?, del sistema inmune, estimulan receptores y otros PRRs, además pueden ser internalizados por las células, ser procesados y luego ser presentados. Después, bueno, al estimular los receptores, como decía hoy, van a desencadenar cascadas de activación que luego va a activar la transcripción de citoquinas proinflamatorias, como se ve acá. Por otro lado, bueno, pueden producir daño celular y generar PAMPs, que estos PAMPs a su vez van a activar, por ejemplo, el inflamasoma, y a su vez la activación del inflamasoma va a derivar en la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Bueno, y así se activan los distintos mecanismos de la respuesta inmune, ¿sí? Bueno, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, escríbanme al mail tranquilamente. No se queden con dudas. Bueno, y acá les quería mostrar, contarles de esta página que se llama Inmunopedia, que está muy buena, que tienen cursos online, hay datos de casos clínicos que suben médicos que se enfrentan a situaciones desconocidas y bueno, y derivan en fallas del sistema inmune, noticias de inmunología, entrevistas a inmunólogos. Pueden ingresar a la página, también la pueden seguir en Facebook o en Twitter. Bueno, es totalmente gratuito y está muy bueno, así que los invito a que vean Inmunopedia. También contarles que hay un curso optativo que se llama Bases Inmunológicas de la Vacunación, que organizamos en el laboratorio, y la coordinadora es la doctora María Moreno. Acá tienen el contacto, le pueden escribir. Se da en el primer semestre, todos los años. Y contarles que en el laboratorio tenemos un Instagram. Nosotros trabajamos con vacunas en etapas de investigación, pero bueno, si les gusta el tema y se quieren arrimar o quieren conocer más del trabajo que hacemos, los invito a que nos sigan en Instagram. Bueno, muchas gracias.